Buenos días, tardes o noches, gentes de los pueblos digitales. ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor posible. Supongo que muchos de los que estén viendo este video en este momento sabrán quién soy. Si no saben quién soy, me presento de una vez. Me llamo José Luis Alexis Rivera Luque, larguísimo nombre, ya sé, pero bueno, la gente me conoce como Alexis. Y me decidí yo a grabar una serie de videitos explicando un poco de lo que he hecho de investigación en estos últimos años. Por varias razones, pero supongo que la más importante de ellas será que creo que muchos de los que nos dedicamos a estas cosas tenemos de alguna manera la esperanza o la creencia de que estas cosas de hecho sirven de algo, pero la verdad es que muchísimas de las veces este tipo de cosas se quedan ahí guardadas simple y sencillamente para las personas que están ya de antemano interesadas en ellas. Y pues eso no sé qué tan benéfico termina siendo, porque bueno, finalmente el propósito que nos planteamos primero de que esto de alguna manera le sirve de algo a la humanidad se ve, pues no sé, opacado, se ve disminuido por el hecho de que en efecto estas cosas se quedan por ahí guardadas en, pues en los cajones correspondientes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya me decidí a hacer alguna serie de videos que espero que se realice finalmente, que sea más de uno, más de dos, pues explicando un poco de qué es lo que he hecho y bueno, de qué manera esto, según yo, puede ser benéfico para todos, simple y sencillamente para ampliar nuestra perspectiva de mundo. Y la primera cosa que voy yo a explicar aquí es la entrada de una enciclopedia, la enciclopedia online, Encyclopedia of the Quran Online se llama, publicada por Brill. Y para esta enciclopedia me tocó escribir el artículo dedicado a Robert of Ketton, a Robert de Ketton, que es, bueno, fue el primer traductor del Corán al latín. Sabemos ya de algunos fragmentos traducidos del Corán al latín antes de Robert, pero él realmente fue el primero que tradujo todo el Corán al latín. Eh, Algunas de las personas que me conocen sabrán que yo le dediqué mi tesis de licenciatura a estudiar los asuntos relacionados con la traducción de Robert. Y pues bueno, vamos a ver qué onda con el artículo que salió en esta enciclopedia. Entonces, bueno, pues vamos a darle paso rápidamente a esto. También sabrán ya algunas personas que no soy luego muy conciso en mis cosas, así que procuraré ser lo más rápido y pues otra vez conciso posible en la medida en la que se me dé, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a empezar con esto. Bueno, voy a empezar diciendo que a mí una de las cosas que me ha parecido muy importante desde que estaba estudiando la carrera, estudié letras clásicas, es la traducción. Ciertamente en la carrera de letras clásicas en la UNAM, en donde estudiamos latín y griego y literatura griega y literatura latina, se le pone mucho énfasis, para bien o para mal, eso ya se podrá discutir después, en la traducción de los textos del griego o del latín. Esto tiene sus
ventajas y sus desventajas, porque muchas veces se le pone más énfasis a la traducción de lo que se debería y muchos creemos que más se debería de enfocar lo que se hace en la carrera a entender los textos más que a traducirlos, que ciertamente la traducción es una técnica aparte, es una cosa que se estudia aparte y que muchas veces, a pesar del énfasis tácito que se le pone, bueno, no tan tácito, del énfasis que se le pone a la traducción en la carrera de letras clásicas, ciertamente no se estudia muchas veces como teoría de la traducción y demás, sino que son cosas que se van diciendo mientras va avanzando la carrera y que realmente nunca se aterrizan realmente en cuestiones teóricas contemporáneas, ¿no? Entonces, a mí la labor de traducción se me hace realmente muy importante porque yo creo fervientemente en que solamente a través de traducir y solamente a través de conocer otras lenguas es que realmente, bueno, no solamente a través de esto, pero una de las herramientas más fuertes que vamos a tener los seres humanos para entendernos entre nosotros va a ser precisamente entender nuestras lenguas. Y de hecho, por mucho tiempo a mí me ha parecido que la verdadera frontera entre los pueblos, si es que tal cosa se puede decir, es la lengua, ¿no? Entonces, bueno, dígase eso primero, ¿no? La importancia que hay en la traducción. Ahora, otra de las cuestiones, pues quizá más álgidas en el mundo contemporáneo de manera global, es este encuentro entre las civilizaciones islámicas y la llamada civilización occidental, que podemos dudar el término civilización occidental, y de hecho también valdría la pena cuestionar de qué estamos hablando cuando hablamos de el mundo islámico, civilizaciones islámicas, pero bueno, de entrada son estas etiquetas que nos sirven mucho para comprender fácilmente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, desde que yo me empecé a interesar en las cuestiones relacionadas con el Islam, pues pareció imprescindible estudiar la lengua árabe, y a la fecha me parece que es fundamental tener una comprensión de la lengua de manera que podamos tener un acercamiento más cabal y más pacífico, ¿no? Con el llamado mundo islámico. Entonces, bueno, en relación con eso, yo empecé cuando llegó el momento de hacer mi tesis de licenciatura, me dediqué a estudiar la primera traducción al latín del Corán. Esto fue realmente muy fortuito, ¿no? Pero bueno, finalmente pareció ideal dedicarme a estudiar eso y finalmente rindió sus frutos. Tan sus frutos rindió que aquí, como pueden ver en la pantalla, está la primera parte de este artículo que se publicó en la Enciclopedia del Corán Online. Entonces, bueno, yo quiero repasar simple y sencillamente de manera rápida otra vez, me lo tengo que repetir a mí mismo una y otra vez porque luego se me olvida de qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, como podemos leer aquí en el abstract del artículo, Robert of Ketton fue un clérigo cristiano
que estuvo activo entre 1140 y 1157, como es muy natural para personajes que aparecieron en aquellas fechas. Realmente no tenemos mucha idea de cuándo nació ni cuándo murió. Es posible que haya muerto no mucho después de 1157, porque simplemente ya no tenemos noticias de él, siendo que tuvimos relativamente varias noticias a partir del año 1140 y bueno, pues podemos suponer que sería ya una persona madura. ¿Qué significa maduro? En realidad no lo sabemos, eso lo vamos a dejar para otro capítulo, pero bueno, pues ya sería un académico conocido, un clérigo importante, tan importante de hecho que hacia el final de su actividad aparece relacionado con la corona de Navarra y demás, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo una actividad como clérigo cristiano, pero realmente pasa a la historia por ser, como dice aquí, traductor de textos del árabe al latín, activo en el norte de la península ibérica y, como dice además, conocido primordialmente por producir la primera traducción del Corán al latín, entre que se realizó hasta donde podemos, bueno, es bastante seguro de hecho que se haya realizado esta traducción entre los años de 1142 y 1143, y de hecho creo que estoy siendo un poco exagerado con decir que se puede decir, parece perfectamente seguro que se produjo entre esos 2 años, ¿no? Pero, como dice inmediatamente después, realmente esta labor suya fue marginal a sus intereses. Realmente él tenía sus intereses, sus grandes intereses, estaban relacionados con la astronomía y con la geometría. Y de hecho, valdría la pena discutir en otro momento y ya se hará qué pasó con esta gente que estaba interesada en traducir textos del árabe al latín en aquel tiempo. Solo por mencionar algo, durante los siglos XII y XIII se realizaron cerca de 200 traducciones del árabe al latín y realmente muy pocas de esas traducciones tuvieron que ver con textos islámicos. La gran mayoría de traducciones fueron científicas en esta noción más amplia de ciencia que tenemos en la Edad Media. Entonces, bueno, la traducción de Robert fue muy influyente en los siglos por venir. Como dice aquí, bueno, la traducción es única en el hecho de que es la primera traducción que conservamos de todo el Corán al latín y se convirtió en la versión estándar hasta el siglo XVIII, ¿no? Tenemos muchas copias de la traducción, como pongo aquí. Tenemos al menos 26 manuscritos, no todos completos, pero bueno, se conservan 26 manuscritos de la traducción. De hecho, el manuscrito más antiguo que tenemos es un manuscrito del siglo XII que probablemente fuera algo así como una suerte de primer borrador de no solo de la traducción, sino de la compilación de textos en donde aparece, ¿no? Entonces, bueno, aquí el primer párrafo es básicamente el mismo. Y bueno, a ver, vamos rápidamente, me lo voy a repetir una vez más, a ver qué onda con Robert de Ketton. Para empezar, tenemos la situación de que Robert de Ketton, por mucho tiempo, algunos investigadores creyeron que Robert de Ketton era la misma persona que Robert de Chester, lo cual realmente no es verdad. Ahora sabemos muy claramente que
eran dos personas diferentes. Como pongo aquí, se asumía que eran los mismos, porque sus nombres se parecen, porque tradujeron textos del árabe al latín, porque eran ingleses y porque, como dice aquí además, se asumía que la diferencia entre sus cognomen, entre sus apellidos, vamos a decir, se debía más bien a que los escribas se equivocaron a la hora de escribirlo, ¿no? Y esto me hace recordar a mi maestro de latín que decía, sí, claro, siempre que algo así pasa, se culpa a los escribas, como si realmente los escribas no supieran nada, y pues al contrario, los amanuenses, como dicen también por ahí, pues la verdad es que eran personas muy, muy letradas. Entonces, bueno, como señalo aquí, Robert, bueno, estos dos personajes, Robert de Ketton y Robert de Chester, eran claramente personas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, Robert probablemente era nativo de Ketton, en Rutland, en la Gran Bretaña, y simple y sencillamente nos queda claro que, o sea, porque otras personas lo dicen que era inglés, y además el nombre de Robert se volvió muy popular en la Bretaña a partir del siglo XI. Entonces, bueno, pues tenemos eso. Luego, Robert aparece por primera vez en 1140, mencionado por su colega Germán de Carintia, en la traducción que Germán hizo de Abu Ma'shar de la gran introducción a la astrología. Robert y Herman tuvieron una relación importante de colegas. Parece que Herman más bien lo veía un poco como su maestro, y de hecho es muy probable que así haya sido, de alguna, no explícitamente su maestro, en el sentido de que no creemos realmente, no, bueno, parece, no hay realmente mucha evidencia que indique que Herman fue educado por Robert, pero sí parece que Herman lo respetaba bastante. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que tendrían una relación más bien en la que Herman de alguna manera se consideraba a sí mismo como una suerte de discípulo de Robert. Ahora, el estilo de Robert de Ketton es muy refinado, el estilo para escribir latín es realmente muy refinado, y además el hecho de que estaba interesado en asuntos de geometría y astronomía nos sugieren que muy probablemente era un escolástico, como dijeron por ahí, que aprendió las artes liberales, ¿no? Entonces, bueno, estudió retórica y además tenía estos intereses científicos, entonces parece muy probable que haya participado, bueno, que haya estudiado pues sí, que haya recibido esta educación en las artes liberales, ¿no? Ahora, Robert parece haber sido, bueno, no parece haber sido, sigo repitiendo esto de parece, no parece, Pedro el Venerable y Pedro de Poitiers. Pedro el Venerable fue abad de Cluny, señalan que fue arcediano de Pamplona y realmente aparece con el título de arcediano de Pamplona en un número de documentos eclesiásticos que se produjeron entre 1145 y 1156. Tuvo cierta actividad en la política eclesial, y el señor Goñi Gastambide nos habla de que participó en lo que Goñi llama la rebelión de los arcedianos. Realmente esto para el tema que toca aquí no es de mucha importancia, porque bueno, hay que decir que el artículo se escribió obviamente para la enciclopedia del Corán. Entonces, pues bueno, había que enfocarse en las cuestiones relacionadas con la traducción del Corán. Pero bueno, participó, según el señor Goñi, en esto que él llamó la rebelión de los arcedianos, y además fue como que sí tuvo alguna actividad en la corte navarra, ¿no? Y escribió, aquí pongo, el Tratado de Paz entre el rey García V
y el conde Ramón Berenguer y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto, insisto, no es realmente muy importante para lo que toca aquí. Finalmente el asunto es que tuvo esta actividad notable, ¿no? Los reyes, bueno, el rey de Navarra y también con el rey Sancho VI, que aparentemente, según aparece en un documento, era gran amigo de Robert, ¿no? Ya quién sabe qué tanto es de esto es cierto, pero bueno, es poco probable que sea mucho una exageración, ¿no? Entonces, bueno, la situación, como ya dije, es que Robert primero o sea, su interés primordial tenía que ver con la traducción de tratados científicos, ¿no? Entonces, como señalo aquí al principio, Robert eh, es otro ejemplo que tenemos de estudiosos educados en el latín que no provenían de la península ibérica, pero que viajaron a la península ibérica y empezaron a traducir trabajos del árabe al latín. Existen varios casos semejantes, por ejemplo, tenemos el caso este de Hugo de Sonto, que antes se consideraba, bueno, antes se le llamaba Hugo de Santalla, pero bueno, después, según Santoyo, bueno, Santoyo ha defendido la idea de que realmente no es de Santalla, sino es de Sontó, bueno, no importa, es el mismo caso. También Hugo tuvo esta actividad, ¿no? No venía de la península ibérica, viaja a la península ibérica, hace traducciones, demás. Platón de Tívoli está en el mismo caso, Germán de Carintia está en el mismo caso, Gerardo de Cremona está en el mismo caso. Entonces, bueno, este es una cosa más o menos recurrente, ¿no? Ahora, Robert y en general los traductores del árabe al latín realmente eh, no estuvieron solos, ¿no? No desarrollaron su actividad en aislamiento, sino que al contrario tuvieron relaciones entre ellos, como ya mencioné. Realmente Robert tuvo una relación muy cercana con Germán de Carintia, que a su vez tenía ciertas relaciones con Thierry de Chartres, que bueno, se conoce por ser de alguna manera quien estuvo a la cabeza de la llamada Escuela de Chartres, y bueno, eso, otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, Robert estuvo relacionado con Germán de Carintia y demás. Tuvo probablemente relaciones con Hugo de Santo, con el obispo Miguel de Tarazona y demás. Aquí hay una cuestión que ya en el siguiente capítulo de esta serie explicaré acerca de las relaciones entre los traductores que hubo en la península ibérica, pero bueno, básicamente parece que hubo relación con Robert, que Robert tuvo relación con este Hugo de Sonto, probablemente con Miguel de Tarazona, y aquí hay toda una serie de mezclas y de conexiones entre ellos. Pero bueno, vamos a dejar esto para pasarnos de una vez a otra, bueno, a la situación ya más relacionada un poco con el Corán. No del todo, pero un poco, ¿no? Robert, en el prefacio a su traducción del Corán, nos dice que estuvo interesado en asuntos de astronomía y geometría, y realmente sí, sus otras traducciones más o menos señalan eso. Tradujo este libro de Al-Kindi, que le puso los Yudikia de Al-Kindi, y que en árabe se llama, bueno, así ya no pongo el nombre en árabe aquí, pero el libro de la introducción a los juicios de la ciencia de las estrellas, que también se llama los 40 capítulos o las 40 puertas, ¿no? Usando la palabra árabe para capítulo. También tradujo una versión muy importante de los elementos de Euclides, que algunos dicen que fue la versión más popular de los elementos de Euclides en la Edad Media. Entonces, bueno, probablemente si Robert no hubiera pasado la historia por
la traducción al latín del Corán, muy seguramente hubiera pasado a la historia por la traducción de los elementos. Ahora, también tradujo las tablas astronómicas del Batani. eh, Después tendré que comentar acerca de esto. No conservamos las tablas de Al-Batani, pero bueno, yo he encontrado por ahí cierta evidencia de que Robert en efecto trabajó con ellas y las tenía en mente ya a la hora de hacer la traducción del Corán. Finalmente, aquí hablo de que Robert, al final del prefacio al Corán, habla de que va a producir una obra que incluya todo el conocimiento acerca del cielo, ¿no? Esto es materia para otro video más, pero sí, Robert tenía realmente muy fuerte interés en estudiar las cuestiones relacionadas con astronomía, astrología un poco y demás, ¿no? Otras cosas, habla de que estaba interesado en traducir la cosmometría de Teodosio, un libro de geometría esférica, y en un libro de proporciones que no habla, no dice nada más que es un libro de proporciones, pero que según él va a facilitar su estudio y el de Hermann también acerca de el Almagesto de Ptolomeo, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado. El asunto es que Robert lo conocemos mucho mejor por participar en la traducción del Corpus Islamo-Latinum. ¿Qué es el Corpus Islamo-Latinum? El Corpus Islamo-Latinum fue una colección de traducciones de textos islámicos del árabe al latín, como pongo aquí, que mandó a hacer Pedro el Venerable. Abad de Cluny la mandó a hacer entre 1142, bueno, la mandó a hacer en 1142 y muy probablemente estuvo completada en 1143. El abad, Pedro el Venerable, tenía la idea de usar el llamado Corpus Islamo Latinum. Hay que tener en mente que Corpus Islamo Latinum es un nombre que le damos en época moderna a este cuerpo de textos. Él esperaba que, bueno, no esperaba, él quería que se hicieran estas traducciones para usarlas como un arma de refutación del Islam. Y entonces aquí entramos a otra situación que tiene que ver precisamente con la actitud de ciertos clérigos en relación con el Islam. No es nada sorprendente que en aquel tiempo quisieran refutar el Islam, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, el Pedro el Venerable usó el corpus para escribir un par de textos en contra del Islam, y también invitaba a su colega Bernardo de Claraval a tomar una posición en contra del Islam. Pero bueno, Pedro el Venerable finalmente usó el corpus para escribir su Summa Totius Heresis Sarrazzenorum, una compilación de asuntos relacionados con la refutación del Islam y un tratado mucho más largo relacionado específicamente bueno, un tratado mucho más largo también para refutar el Islam, ¿no? Robert además tradujo para el Corpus Islamo Latinum esta famosa crónica Mendoza et Ridicula Sarrazzenorum, un nombre medio malo, ¿no? La crónica llena de errores y risible, ¿no? Ridícula. Una historia de cuestiones relacionadas con el Islam y con los primeros tiempos y demás. Y bueno, participó con esa traducción y con la traducción del Corán, ¿no? Realmente no me quiero detener tanto en esto, aunque quizá debería, pero bueno, finalmente la traducción probablemente se la encargó Pedro el Venerable a Robert a mediados del año 1142.
porque Pedro el Venerable viajó a la península ibérica, encontró a estos traductores y les encargó la traducción, ¿no? Ahora, eh, finalmente, aquí pongo muchas noticias acerca de esto. De hecho, ahora que estoy pensando, debería de dejar muchas de estas cosas para expandir en otras entregas. Pero bueno, básicamente Pedro el Venerable dice que viajó a la península ibérica, encontró a un tal Pedro de Toledo, a quien le encargó traducir esta llamada Apología al Kindi, que son un par de cartas, eh, una dirigida de un musulmán a un cristiano y otra en donde el cristiano refuta las cuestiones que le dice el musulmán, ¿no? Finalmente, el Pedro el Venerable, en su famosa esta epístola de translaciones SUA, una carta acerca de la traducción que mandó a hacer, dice que, bueno, que condujo a Robert y a Germán de Carintia a hacer la traducción, ¿no? Y también dice, como señalo aquí, que les pagó una buena cantidad de dinero. Finalmente, aquí hablo un poco más de en dónde se hicieron las traducciones y demás, pero bueno, eso creo que no es quizá de tanto interés. Bueno, aquí en cada una de estas cosas podríamos extendernos muchísimo, pero debería yo de mantener esto lo más breve posible, pero no se puede. Bueno, Pedro el Venerable dice que se encontró a Robert y a Germán en los alrededores del río Ebro. Por aquí tengo un mapita que mi colega Sebastián Extremo Paredes, cómprenle mapas, me hizo favor de hacer. Aquí tenemos el río Ebro señalado. Y entonces Pedro el Venerable dice que se encontró a Germán y a Robert en los alrededores del Ebro, probablemente quizá alrededor de Nájera, pero no hay realmente mucha claridad acerca de en dónde se los encontró. Pero bueno, pues ahí más o menos por ahí se los encontró. Él mismo dice que perdón, Robert señala que el abad lo impulsó a dejar de lado sus intereses en geometría y astronomía para hacer la traducción del Corán, ¿no? Y de los otros textos. Ahora, el abad de Cluny dice también que eh, les proporcionó la ayuda de este tal Mohammed para que no faltara, para que no estuviera deficiente, para que las traducciones fueran lo suficientemente fieles. Realmente no sabemos qué tanto es cierto que este tal Mohammed, que se supone les ayuda a hacer las traducciones, realmente no sabemos si existió, si no existió. La verdad es que parece poco probable. ¿O parece más bien que este tal Mohammed fuera simplemente una persona muy, ¿cómo decirlo?, como accesoria, digamos, en el sentido de que fuera simple y sencillamente alguien que les proporcionó los manuscritos o una cosa así? Habla también el abad de que los mandó, bueno, no que los mandó, que ellos, podemos entender, Robert Herman, Pedro de Toledo y Mohammed, buscaron en los archivos de esta gente bárbara, llámese los musulmanes, para encontrar los originales árabes de donde se traducirían, bueno, de donde se harían las traducciones, ¿no? Insisto, esto también da para otras cosas bueno, da para muchas otras cosas. En fin, el asunto es que la compilación que hizo el abad se consta de, además de dos textos del abad, de la Suma que ya se mencionó antes,
y de una carta que escribe a Bernardo de Claraval, invitándolo a refutar el Islam también. Además de estos dos textos, tenemos 5 traducciones. La famosa Crónica, que es un libro de historia islámica, que fue traducida por Robert de Ketton. Tenemos este libro de Generación de Mahomet, que simple y sencillamente es una suerte de biografía del profeta. Tenemos este texto, la doctrina, que es un texto que explica de qué se trata el Islam a grandes rasgos. Tenemos la traducción del Corán, que se tradujo como Lex Mahomet pseudoprofete, la ley de Mohammed, el falso profeta. Y luego finalmente estos textos de Apología al Kindi, que como señalé ya fueron estas dos cartas, una carta de un cristiano, un musulmán, y luego, perdón, la carta del musulmán al cristiano y la carta del cristiano al musulmán, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchísimas cosas que decir. También vale la pena decir que este texto es una de las entradas más largas que hay en, bueno, fue de las entradas largas de la enciclopedia. Y realmente no me quiero detener muchísimo en los detalles de qué incluye el final de la traducción y demás, pero bueno, aquí como vemos en el final de la traducción, Robert dice en qué año se terminó de traducir el texto. Habla de que se terminó de traducir en el año del Señor, 1143, en el año de Alejandro, 1403, el año de la Égira, demás. Menciona una cantidad de años que nos indican que Robert tenía mucho conocimiento acerca de cuestiones de calendarios y demás, y esto a su vez nos sugiere que Robert ya había hecho la traducción de las tablas de Al-Battani. Esto también lo voy a dejar para otra ocasión, porque realmente todo esto nos puede tomar años, ¿no? Hay otra cuestión con de dónde, cuál fue el ejemplar original que usó Robert para traducir el Corán, un Corán que tenía la versión de Warsh, que el Corán tiene una cantidad de versiones. Una de ellas es la que se llama de Warsh, que es la versión que se usa mayormente en el norte de África hasta el día de hoy. Y bueno, aquí hay una cuestión con cómo Robert dividió el Corán, ¿no? Ya pasando más claramente a cómo tradujo Robert el texto del Corán, ¿no? Entonces, básicamente, Robert eh, tiene muchas ideas acerca de cómo traducir el Corán, ¿no? Eso es muy importante decir. No lo hace nada más así como que se sienta a traducir y bueno, ya, lo hace. No, para nada. Robert tenía muchas ideas muy claras acerca de cómo hacer las traducciones. Y eh, había esta noción de que basada en las ideas de Boecio, que una traducción literal era importante para, eh, para entender los textos realmente, ¿no? Pero Robert se da cuenta que simple y sencillamente esta idea de la traducción literal no se puede aplicar para los textos escritos en árabe, ¿no? Ya sabemos de por sí que la idea de traducciones literales es una idea muy complicada, muchas veces no ocurre. Las personas que estudian griego y latín tienen luego una idea de que la traducción literal es más posible de lo que realmente es. Por ejemplo, cuando traducimos latín es relativamente posible mantener muchas de las palabras, cambiar poco el texto, como pegarnos mucho al latín, porque, pues bueno, en español, el español se parece suficientemente al latín como para pretender que vamos a hacer una traducción literal. Lo cierto es que esto con el árabe
simple y sencillamente no es posible. No podemos tener una traducción literal del árabe porque hay muchas cosas que en árabe simple y sencillamente se dicen de otra manera, las formas son muy diferentes. Entonces, bueno, Robert se da cuenta de que no puede hacer una traducción literal y entonces sugiere que hay que ir en otra dirección, ¿no? Ahora, Robert habla de sus ideas traductológicas en muchos lugares, pero particularmente habla de sus ideas traductológicas en el prefacio a su traducción del Corán, ¿no? El prefacio, como pongo aquí, escrito en un latín complejo, y de verdad que está escrito en un latín complejo. De hecho, valdría la pena simple y sencillamente hacer una traducción del prefacio para ver qué tan, bueno, hacer concretamente la traducción para difundirla, ¿no? Porque sí realmente es un texto complejo, ¿no? Pero bueno, básicamente nos habla de estas cosas que señalo aquí, ¿no? Robert nos presenta su actitud ante la solicitud de Pedro el Venerable, el hecho de que los cristianos de Europa Occidental no conocen cosas acerca del Islam. También habla acerca de la actitud de Robert ya concretamente acerca de la traducción del Corán, habla acerca de su método traductológico y finalmente habla de su estudio de textos científicos, ¿no? Robert muy básicamente nos dice que va a traducir el texto tal como es un poco contradictorio aquí, ¿no? Él nos dice que va a traducir el texto tal como es, pero que le va a quitar el velo de la lengua árabe. Entonces, eso termina siendo, bueno, y finalmente dice esto, ¿no? Que no le va a quitar nada, no va a alterar nada en cuanto al sentido, pero que lo va a hacer solamente para asegurar que el texto se va a entender correctamente. Finalmente esto termina significando que Robert cambia el texto casi por completo y eso fue motivo de muchas críticas, ¿no? Acerca de esto. Como señalo aquí, esto también valdría la pena decirlo, ya estoy viendo yo todas las cosas que podría yo decir en otros capítulos. Robert se queja del Corán, ¿no? Dice que no es elegante retóricamente, que le falta información relevante, que está desorganizado y demás, ¿no? Ahora Robert tiene esta suerte de justificación en relación con cómo tradujo el Corán, ¿no? Entonces dice básicamente que si alguien lo critica porque el texto no vale de nada, porque no tiene información relevante y porque está desorganizado, él dice que no, que él realmente nunca intentó cubrir con flores el veneno o bañar de oro una materia, un contenido que no tiene valor, que simplemente se puede hacer a un lado, ¿no? Eh, como señalo aquí, el argumento está un poco revuelto, ¿no? La idea es que cuando tú lees el texto que Robert hizo, tú te das cuenta que está escrito con un estilo latín elevado, ¿no? Pero si si profundizas un poco más en el contenido del texto, te das cuenta que como que no hay nada, como que no, como que está desorganizado, como que tiene problemas. Según Robert, obviamente, Robert tiene una idea muy diferente de cómo son los textos, y esto no implica nada del Corán. El Corán realmente es un texto muy complejo, con muchas cosas, mucho contenido, pero que definitivamente es muy diferente de cualquier texto, sobre todo sagrado, con el que personas como Robert podrían estar relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el asunto es que sí
uno ve el texto que está escrito de una manera muy, muy elaborada, pero encuentra que no hay realmente mucho contenido, eso no quiere decir que Robert quiso deliberadamente embellecer el texto y presentarlo de una manera armoniosa y bella y elegante, siendo que como queriendo mejorarlo y queriendo hacerlo más agradable a los ojos de los cristianos. Esto no es así. O sea, él dice, este texto ya de entrada está problemático, ¿no? Entonces no es que yo quise engañarlos por medio del estilo, de un buen estilo. Simple y sencillamente el texto ya es problemático en sí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la traducción de Robert tiene tres características fundamentales, ¿no? Robert intenta extraer la información relevante del Corán y busca expresar esta información por medio de de un estilo latino elegante, ¿no? Las personas que quizá estén familiarizadas con el latín, con el árabe, sabrán que son estilos realmente muy diferentes. O sea, el árabe, los procedimientos del árabe, los procedimientos retóricos del árabe son muy diferentes que los procedimientos retóricos del latín, ¿no? Entonces él trata de sacar la información y expresarla en algo con una forma latina, ¿no? Por otro lado, Robert, como pongo aquí en el número 2, quitó información, ¿no? No mucha en realidad, pero sí quitó cierta información que a él le parecía irrelevante, de manera que el texto se pudiera entender mejor. Y además, Robert añadió cierta información para clarificar el texto del Corán. Ahora, una cosa que a mí me han preguntado frecuentemente es si Robert quiso tergiversar el texto del Corán. Y esto quizá algunas personas podrían decir, bueno, pues quitó información y añadió otra, hubo mano negra, dirían algunos, ¿no? No tanto, la verdad es que no, son cosas más bien funcionales, no hay no hay intención, no hay una intención constante de Robert de tergiversar el texto, para nada, ¿no? Lo que hay es, de hecho, una intención de clarificarlo, ¿no? Aunque bueno, ya después veremos que hubo hay una situación en donde Robert sí quiso, sí se ve que hubo ahí una cierta intención de representar mal el Corán, pero es muy poco y en general podemos decir con mucha certeza que realmente Robert lo que quería era manifestar el contenido del texto del Corán, ¿no? Entonces, aquí esto es muy técnico, ¿no? Lo voy a decir porque me parece importante, pero bueno, no también entiendo que muchas veces no es lenguaje técnico, ¿no? Básicamente, lo que hace el árabe a la hora de manifestarse es que el árabe pone una oración tras de otra con ciertos conectores muy como muy concisos, ¿no? O sea, las oraciones del árabe, por ejemplo, o sea, tiene una oración y esta oración está conectada con la siguiente por medio de un i, en donde a lo mejor nosotros usaríamos un porque o un por lo tanto o un, ¿no? O sea, como que ahí las oraciones están expresadas de manera yuxtapuesta, como dice aquí. O sea, la característica del discurso árabe es que es paratáctico. Pone una oración y luego otra oración y luego otra oración y demás, ¿no?
El latín no, el latín hace esta cuestión que también nosotros hacemos en español, que dice: cuando yo me encontré a mi amigo en el lugar en el que falleció su tío, y hace una oración sota, pone elementos subordinados, ¿no? Entonces pone una oración subordinada y pone otra oración subordinada y pone otra oración subordinada, y hasta por allá pone la oración principal. En árabe así no es. En árabe hay muchas oraciones principales que van uniéndose por medio de ordenadores discursivos, ¿no? Entonces, eso trató de hacer Robert, ¿no? De ponerle, o sea, de sustituir este estilo árabe que pone oración tras oración tras oración en un estilo latino que va engarzando las oraciones con procedimientos de oraciones dependientes, ¿no? Entonces, bueno, ya, Robert añadió otra cantidad de contenido y demás, ¿no? Como señalo aquí, al final, bueno, antes de eso, Robert, se habla de que él transformó, bueno, esta cuestión que señalo aquí, ¿no? De que transformó el estilo retórico, o sea, hizo el estilo retórico del Corán se transformó completamente en un estilo latino, ¿no? Entonces añadió cosas y demás. Ahora señalo, ¿no? Prácticamente todo el Corán está reformulado, eh, le quitó algunas cositas, insisto, pequeñas, y añadió algunas otras, ¿no? Entonces, frecuentísimamente nos vamos a encontrar esto, todo el tiempo, ¿no? Eh, Ahora aquí pongo un ejemplo de lo que hizo Robert, y esto también valdría la pena hacer otro video. Ya estoy haciendo mis notas mentales para ver cuántos más videos tengo que hacer para que se explique esto bien. eh, el primer capítulo del Corán está organizado en árabe, con ciertas oraciones yuxtapuestas, ¿no? Puestas una detrás de la otra. Entonces, el primer versículo es una oración, los versículos del 2 al 4 son otra oración, el versículo 5 es otra oración, los versículos 6 y 7 son otra oración, ¿no? Robert no. Robert hace una sola oración, bueno, un solo periodo, con dos oraciones unidas por en medio, ¿no? Entonces, esa es la situación que hace. Robert agarra, como señalo aquí después, agarra grupos de versos del Corán y los pone como periodos, ¿no? Como oraciones compuestas de otras oraciones más pequeñas, ¿no? Y que, como señalo aquí, reorganiza siguiendo los estándares retóricos del latín. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo que yo creo que será muy claro de cómo Robert transforma este estilo del Corán, ¿no? En los versos 4 a 5 del Corán ponen la historia de José, la historia que aparece en el Génesis. También valdría la pena hacer otro capítulo, otro video al respecto. Empieza así estos versos, ¿no? Dice: cuando José dijo a su padre, dos puntos, oh padre mío, he visto. El Robert traduce: cuando José le dijo a su padre que había visto, ¿no? Entonces esa es la situación, que aquí Robert junta todo y no deja estos fragmentitos por ahí. Él hace toda una sola oración de oraciones separadas que hay en árabe, ¿no? Eh, ya, aquí puedo brincar un poco esto. Bueno, hay al inicio, hablando de omisiones de Robert, al inicio de 29 suras del Corán, hay una serie de letras
las letras separadas, sí, las letras aisladas, digamos, que realmente son parte de la traducción de la tradición coránica y hay interpretaciones acerca de qué significan estas letras, pero son simplemente letras. Es como si yo empezara a decir A, B, C. Y entonces le dije que, bla, 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 ¿no? Entonces así es el Corán. Dice Elif, La, Mim, ¿no? A, L, M. ذلك الكتاب لا ريب فيه, ¿no? L, A, L, M. Ese libro sin duda es aquel que, bla, bla, bla. Robert realmente no parece haber, no parece que le haya parecido importante traducir estas letras y simplemente las quitó. Entonces justo este es el tipo de cuestiones que Robert omite. Y de hecho, como señalo aquí, Robert realmente nunca omite tanta información de manera que uno no reconozca el texto del Corán, ¿no? Y al contrario, cuando uno ve el texto árabe del Corán y cuando uno ve la traducción, se puede reconocer entre ellas. Es muy fácil encontrar, bueno, a veces no es tan fácil, pero realmente sí hay una correspondencia entre las partes. Entonces realmente nunca realmente quita tanto que uno no encuentre la correspondencia entre el original y la traducción. Ahora, hay una cuestión que Robert, una de las cosas que añade, o de las adiciones del texto, vienen de la tradición exegética del Corán, ¿no? Como probablemente sabrán, hay los textos, pues como muy, muy famosos, los textos muy complejos en la antigüedad y todavía. Frecuentemente se comentan, ¿no? Tenemos un texto como la Biblia y entonces hay comentarios y comentarios y comentarios acerca de qué quieren decir las partes de la Biblia, ¿no? En el Corán también, obviamente, hay muchísima tradición de comentarios y comentarios y comentarios del Corán. Uno de los comentarios más notables del Corán es uno escrito por At-Tabari. Entonces parece probable que Robert haya usado el comentario de At-Tabari para informar su traducción. Una de las cuestiones relevantes en donde podemos constatar esta influencia del comentario es en la traducción de Robert del versículo 31 del capítulo 12 del Corán. En este fragmento, que también merecería otro video al respecto, simple y sencillamente para explicar esto, Robert traduce un verbo, el verbo árabe akbarnahu, el verbo árabe akbarnahu de una manera bastante transparente significa las mujeres lo alabaron, ¿no? Las mujeres lo consideraron magnífico, las mujeres lo consideraron grande. Y habla de José, ¿no? Habla de que las mujeres de la ciudad alabaron a José por su belleza. Entonces Robert traduce esto como todas menstruaron. Claro, cuando uno lee esto dice, ¿qué pasó? ¿Por qué todas menstruaron? ¿Qué onda, no? Y ciertamente algunos comentadores del texto, de la traducción, dicen, no, pues este texto del Corán es impúdico, ¿no? El Corán no dice, el Corán usa otro verbo para, bueno, en árabe el verbo más corriente para menstruar es otro verbo, es haba. Y el asunto es que hay una interpretación que aparece en el tafsir de At-Tabari, en donde dice que este verbo significa menstruaron, ¿no? El mismo Tabari dice que a él no le parece, a él no realmente esta interpretación no le parece, pero pues ahí está, ¿no? Eso, algunos interpretaron eso y ahí lo paso al costo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el asunto es que sí, en este caso en particular,
Robert sí parece haber tenido una cierta intención de presentar el texto como impúdico, de presentarlo como a una mala luz, ¿no? Pero ciertamente también no fue que a él se le ocurrió, ¿no? No fue que de la noche a la mañana dijo, ay, sí, vamos a traducir este verbo como ellas menstruaron, no, para nada, ¿no? La situación más bien es que Robert parece, o sea, estaba seguramente con la traducción del Corán y con el comentario, probablemente vio eso y vio quizás sí una posibilidad de decir, ah, mira, aquí dice esto, ¿no? Pues así vamos a ponerle, ¿no? Eh, como señalo aquí, ¿no? O sea, sí hay una decisión deliberada de traducir el texto de una forma potencialmente polémica, pero siempre basado en el propio, en los propios comentarios de los musulmanes acerca del texto, ¿no? Entonces, bueno, ya nos estamos de alguna manera acercando al final. Si siguen aquí, nombre, muchas gracias. Espero que de algo sirva todo esto. Este. El método de Robert lo fue analizado primero por Juan de Segovia. No, Juan de Segovia produjo el primer gran comentario del Corán de Robert. Y Juan de Segovia considera que Robert es un gran, es muy elocuente, ¿no? Tiene un gran estilo latino. Ahora, eh, Juan, muy adecuadamente, nota que Robert transformó todo el texto del árabe hacia un estilo latino. Eso es evidente, ¿no? Luego dice esto. Eh, Él cambió de lugar los elementos del Corán casi por todos lados. Y esto también es verdad. Muchas veces vamos a encontrar que el verso 2 aparece antes del verso 1 porque a Robert le pareció que era más razonable en un estilo latino traducirlos al revés. Lo cual, si somos sinceros, no es gran cosa muchas veces en traducciones de textos modernos, ¿no? O sea, finalmente no parece una gran falta invertir el orden de unos ciertos elementos de manera que esto satisfaga los requisitos de la lengua de llegada, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Juan de Segovia dice otras cosas acerca de qué hizo Robert más concretamente, ¿no? Cambiar el significado de ciertas palabras, incluir explicaciones que no están en el original, cambiar el grado de los adjetivos y de los adverbios, agregar material, quitar material, básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Hasta el momento. Ahora, Robert, el texto de Robert fue muy famoso, ya se dijo desde el principio, mucha gente lo usó y realmente fue la traducción estándar del texto hasta el siglo XVII, XVIII, una cosa así. Eh, Hasta el siglo XVII más exactamente, ¿no? Pero bueno, no importa, estas son cosas que también podrían dar para otro video. La traducción de Robert no solo se copió mucho y no solo fue bastante conocida en época medieval y hacia finales, claro, de la época medieval, sino que incluso fue de hecho la primera traducción del Corán que se imprimió, ¿no? Se imprimió en el contexto de la Reforma a mediados del siglo XVI. Incluso Martín Lutero escribió el prefacio de una de esas primeras impresiones del texto, una de las primeras impresiones del texto. Y bueno, fue ahí vemos la fama de Robert, ¿no? Porque por supuesto la traducción de Robert no fue la única que se hizo del Corán al latín hasta ese momento, ¿no? Mucha gente despreció la traducción de Robert.
A mucha gente le pareció que era una malísima traducción y justamente aquí, ¿no? Ludovico Marracci dice que no es una buena traducción y bueno, dice que es una traducción que es poco fiel y no solo es poco fiel, sino que ni siquiera es una traducción, más bien es una paráfrasis. Aquí entramos en detalles, ¿no? De sí que es, qué tanto una traducción parafrasea, qué no, pero bueno. Relon, que yo siempre pensé que era francés, pero no, parece que era neerlandés. Entonces no sé cómo se pronuncia, Reland, no, como sea. Él dice que es la peor traducción del Corán. Sale dice que no merece el nombre de una traducción. Incluso la señora d'Alberny, muy notable por sus estudios acerca de traducciones del árabe al latín, dice que no le gusta la traducción, dice que es una belle infidèle, ¿no? Una de estas traducciones que son bonitas, pero que no tienden, no son fieles al texto original, pero para nada. Dice la señora d'Alberny que este esfuerzo de Robert de reordenar el texto del Corán es incluso risible, ¿no? Entonces definitivamente no le gusta la traducción. Después, finalmente la traducción es la reconsideran ciertos estudiosos a mediados del siglo XX y finalmente empiezan como a señalar que sí, la traducción cambia cosas, pero que realmente sí también hay una voluntad de transmitir el, el, el contenido del texto original, ¿no? Y finalmente, una de las evidencias más patentes de que realmente Robert estaba tratando de transmitir el contenido del texto original es el hecho de que usa el comentario del Corán para informar la traducción. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esto finalmente hemos llegado al final. Esto es relevante, ¿no? Es relevante considerar, en primer lugar, que Robert, con todo y este gran trabajo de traducción y de reflexión acerca de cómo traducir el Corán, realmente a Robert no le interesaba traducir textos islámicos. Esto es muy importante, es muy importante, porque ciertamente los clérigos, eh, como es natural, tenían esta intención, este problema inherente con el Islam, ¿no? El Islam, uno de los credos fundamentales del Islam es que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esto es hereje, ¿no? Esto para la Iglesia Católica es hereje, ¿no? Entonces hay un asunto, ¿no? O sea, son unos desviados, ¿no? Pero realmente entre los traductores no parece nunca haber esa vena de polémica, ¿no? Parece que a los traductores esto simple y sencillamente no les importa. Y ellos lo que quieren es traducir los textos y recibir todo el conocimiento que puedan de los autores árabes. O sea, esto es relevantísimo, ¿no? Entonces, como señalo aquí, ¿no? O sea, cualquier evaluación de cómo, de la carrera de Robert y de su papel en la transmisión, en la historia de la recepción del Corán, tiene que considerar que Robert participó de este proyecto y tradujo el Corán porque lo contrataron para hacerlo. Nada más, ¿no? No parece, de otro modo, no parece que él se hubiera interesado por esto, ¿no? Y como señalo aquí, ¿no? Eh, Ciertamente los traductores realmente solo, o los traductores de textos islámicos solo tradujeron textos islámicos porque
los contrataron clérigos importantes para combatir, para informarse acerca del Islam y para combatir el Islam, ¿no? Pero esto viene de arriba, digamos, ¿no? Viene de intereses políticos. Los traductores poco realmente parecen interesados en estos asuntos, ¿no? Aquí señalo de más de 150 traducciones del árabe al latín, que aquí creo que me falló el número. Yo en algún momento hice una cuenta más o menos de las traducciones y si no mal recuerdo serían alrededor de 200, ¿no? Probablemente por eso no dije 200, porque no sé si son un poquito más, un poquito menos, pero bueno, más de 150 sí que son. De más de 150 traducciones del árabe al latín que se hicieron durante ese tiempo, solamente 7 fueron de textos islámicos. Entonces podemos ver cuánto les interesaba enterarse acerca del Islam y refutarlo, y poco. La verdad es que muy poco, ¿no? O sea, las traducciones de textos islámicos que hicieron fueron estas traducciones que señalé, las que se hicieron para Pedro el Venerable, y 2 que hizo Marcos de Toledo en el siglo XIII, ¿no? Que hizo una segunda traducción del Corán al latín, y además tradujo la Aqida de Ibn Tumart, un texto para explicar su programa doctrinal, digamos, ¿no? Entonces, pero el mismo Marcos de Toledo realmente en lo que estaba interesado era en traducir textos médicos, ¿no? Entonces, otra vez, realmente no parece interesado en eso y realmente parece que tradujo el Corán porque Rodrigo Jiménez de Rada, que fue arzobispo de Toledo, quiso que lo tradujera. De otro modo, no parece que él lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, como señalo aquí, ¿no? Eh, este hecho, o sea, el hecho de que los traductores se hayan dedicado a estas traducciones porque los clérigos les encargaron, parece que simple y sencillamente no les importaba, que estaban, como señalo aquí, dispuestos a ir más allá de su sesgo cultural y religioso, de manera que pudieran obtener conocimiento valioso de parte, como señalé aquí, de una fuente que está marcada por el signo de la herejía, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, finalmente los traductores tenían, como es evidente por la labor de Robert, tenían que adaptarse a nuevos estilos de escribir, a nuevos contenidos, tenían que adaptarse a nuevas cosas, ¿no? Y finalmente, ya se dice al final, el método que siguió Robert para traducir el Corán señala precisamente que él estaba dispuesto a comprender estos textos, pero pues bueno, claro, podía arreglarlo para que resultara más digerible para su público, ¿no? A pesar de que él le pareció lo más deseable modificar el texto, final, de todas maneras, sí tenía una voluntad muy clara de traducir el texto de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, si llegaron hasta este punto, les agradezco mucho. Ya después hay una cantidad de bibliografía. Quizá no tiene mucho sentido pasarlo por aquí, pero bueno, pues esto es mucho de lo que he hecho los últimos años, entre otras cosas. Realmente a mí me parece muy importante que nosotros tengamos una comprensión de cómo se han desarrollado las relaciones entre, otra vez, el llamado mundo islámico y el llamado mundo occidental, ¿no? Creo que creo que aquí se manifiesta patentemente cómo eh, podemos navegar entre dos puntos de vista, ¿no? Tenemos por un lado
claro, estas voces no sé cómo decirlo, estas voces quizá más negativas, estas voces que buscan el conflicto, ¿no? Estas voces que dicen que no, que el Islam es horrible y cómo es posible que hagan estas cosas y demás, ¿no? Personas que dicen, no, es que esto está en la Edad Media, que quizá también valdría la pena hacer un video de esta noción cuando quieren descalificar algo y dicen que es medieval, es risible muchas veces. Pero bueno, tenemos por una parte estas voces que tienen, están cumpliendo como con esta agenda, que están cumpliendo con un discurso muy concreto de conflicto, de lucha, ¿no? De este tipo de cosas. Y por otro lado tenemos estas otras voces que dicen, ¿saben qué? No me importa nada, yo voy a leer esto, yo voy a traducir esto, o sea, voces que buscan el conflicto y que buscan la separación, y voces que por otro lado buscan la unión y buscan la comprensión. Esto obviamente para nosotros tiene que ser relevantísimo, tenemos que aprender a juntarnos, tenemos que aprender a entendernos, tenemos que aprender a relacionarnos y finalmente, más allá de que esto es una situación, la traducción del Corán de Robert finalmente es una cosa que está relacionada con estudios medievales, con estudios traductológicos y demás. Yo creo que tiene muchas lecciones que darnos en ese sentido de encuentro y de comprensión entre culturas que finalmente no son tan diferentes, ¿no? O sea, o quizás sí, quizás no hay que desdeñar las diferencias, quizá más bien hay que reconocer las diferencias, pero también hay que reconocer que somos personas y que nos entendemos y nos podemos relacionar entre nosotros y no pasa nada, ¿no? No hay falta, no traicionamos a nadie, no hacemos nada en ese sentido. O sea, hay que unirnos más que separarnos. Este es un poco el punto. Entonces, bueno, muchas gracias. Sé que prometí que esto iba a ser conciso y sé que no lo fue para nada, pero bueno, así me sucede. Espero seguir con más videos. Ya tengo en mente algunas cosas que quiero compartir aquí, además de esto. Eh, y pues nada, nos veremos en la próxima emisión. Por lo pronto vendrá un video más de estos acerca de comunidades traductoras en el siglo XII y creo que sí voy a tomar ciertos elementos que se empezaron a discutir aquí para hacerlos un poco más amplios. Y finalmente, insisto, para sacar estos conocimientos fuera de estas cajitas de especialistas y traerlos a la discusión. Y claro, no se espera que la gente se vuelva especialista en este tipo de cosas. O sí, también, eso es una posibilidad, ¿no? Pero finalmente de lo que se trata es de que se vea que estas cosas, por más que parecen lejanas o raras, realmente no, realmente están cerca, son cosas relevantes, son cosas que no solo nos educan acerca de estos eventos que ocurrieron antes, sino que también nos pueden dar muchas lecciones acerca de la situación en la que estamos y que nos pueden simplemente ayudar a seguir adelante y a entendernos entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, por el momento voy a dejar aquí todo este discurso y pues ya nos veremos en la próxima emisión. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos prontísimo.